Primero de agosto, día de la Pachamama. En este tiempo tan especial en que la Pacha nos dio especialísimas señales de su necesidad de atención, como muchos estamos solos, vivimos en departamentos o estamos incluso en un hotel, vamos a hacer una Pachamama, una ofrenda, una corpachada de escritorio. Nosotros que amamos tanto la comunidad, que preparamos con tanta unción, la tistincha, por ejemplo, esta comida que desde el 31 de julio se empieza a cocinar, pero además se empieza a llenar de energía para ofrecerle a la Pacha. Y tantas otras comidas. Gente que se levanta tempranito, el primero, que sahuma con nuestras plantas sagradas, con nuestros aromas que impregnan la habitación, la casa y el alma. En principio, la coa que es nuestro incienso de altura. Nosotros sentimos el olor de la coa y entonces sabemos que están ceremoniando o que estamos ceremoniando. Luego tenemos la lavanda, por ejemplo, y tenemos el palo santo, el romero, la ruda, y luego las sustancias que vinieron de afuera, pero que nosotros incorporamos y son parte inexorable, son muy bienvenidas para las ceremonias de la Pacha, como el incienso, como la mirra, como el estoraque, como el ámbar. Lo que me parece muy importante es que cada uno en su lugar, en su posibilidad de este tiempo, de este momento, tome conciencia de quién es la Pacha, la Pachamama, y en nuestro rol como hijos de la Pacha. Entonces, mientras nosotros tenemos los sahumos que ya estuvieron por la casa, por la habitación, por los fondos, y que quedan ardiendo durante toda la ceremonia, vamos a hacer una corpachada, le vamos a dar de comer a nuestra tierra, que es una ceremonia optativa. Hay mucha gente que decide no abrir, porque abrir el pozo o la boca de la Pachamama es una responsabilidad muy, muy fuerte. Tenemos que hacernos cargo. Entonces, en principio, elegir el lugar, una esquina en especial, con la mirada al norte o al este, con una posibilidad de estar cerca de un árbol, por ejemplo. Tenemos que elegir muy bien, alguien perceptivo,
alguien que tenga muy buena comunicación con la tierra, sensibilidad, elegir el pozo. Entonces, hacemos el pozo, abrimos la boca de la pacha, le ponemos fuego para purificar, le ponemos nuestros sahumos también, le podemos poner una velita. Y entonces la corpachada consiste en darle de comer a la tierra. Esta es una ceremonia familiar y muchas veces comunitaria. Hay antiguas cosas, antiguos elementos que se trasladaron hasta este tiempo y se transmitieron de generación en generación. Y hay otros que son nuevos, se fueron incorporando. De todas maneras, todos son buenos en el momento de sentir que con esto homenajeamos, que con esto podemos entregar lo mejor de nosotros mismos y lo mejor de lo que la Pacha nos ha dado. Entonces, como estamos en tiempos de cuarentena, como estamos muchos de nosotros solitos y muchos de nosotros en un departamento, yo les propongo que tomemos una maceta, una ollita, todos los elementos posibles que sean naturales, si es posible de barro, si es posible de madera, pero que la Pachamama sienta que tenemos cuidado hasta con eso. Yo sé que aparece el plástico a veces, y a veces las botellas de vidrio, pero tratamos de que esto tenga también una belleza y que tenga un significado simbólico en cada una de sus guardas, en cada una de sus hechuras, en sus perfiles, que podamos sentir que la Pacha todo el tiempo nos está brindando posibilidades desde lo más artesanal, desde lo más humilde, para hacer las cosas que le dan sentido también a nuestra existencia ordinaria. Es totalmente diferente tener una bolsa de plástico que tener una bolsita de arpillera, tener un puco de arcilla negra, que tener simplemente un bol de plástico. Y estas son las cosas que hacían nuestros abuelos. Vamos a hacer entonces la corpachada, suponiendo que abrimos la boca de la Pacha. Mucha gente decimos que no lo hace, simplemente hace una ofrenda en un mojón. Y entonces hemos hecho el pozo, pero en este caso tenemos una ollita de barro con la tierrita, y fundamentalmente lo que hacemos es entregar el maíz y la papa, porque son los alimentos que América brindó al mundo. Entonces, esto se hace en general en parejas. Estamos en pareja cubiertos por un poncho, por un aguayo. En este caso estoy solita y muchos de ustedes seguramente lo están. Entonces, lo hacemos con toda la unción posible y vamos a ofrendar estos frutos que antes la Pacha nos dio y que hemos seleccionado con muchísima atención para que la Pacha sienta que le estamos entregando lo mejor, lo que en algún momento ella misma nos dio, pero que estamos propiciando la continuidad de esta suerte. Como no hemos conseguido un choclo que vaya con este tamaño de Pachamama de escritorio que tenemos ahora, hemos traído el frangollo, que es el maíz molido, esta textura de maíz molido. Y acá tenemos una papita. Vamos a elegir esta. Entonces,
vamos a ofrecerle a la Pacha. Luego tenemos los frutos, un pimientito, una cebollita, una zanahoria, una mandarina pequeña, naranjitas, quinotos, muy importante que compartamos estas cosas que para nosotros son importantes. Siempre está el salmo, le vamos a dar de bebé. Y entonces, lo más importante de todo, lo que preparamos con tanta dedicación, porque requiere muchísimo tiempo, es la chicha. La chicha, que es una bebida para el alma, mucho más que para el cuerpo. Son días y días para apuñar y para cocinar. 3 días, dicen algunos, removiendo sin parar. Otros la hacen un poquitito más rápida, pero sabemos que la chicha de maíz en especial, pero también la chicha de maní, es una ofrenda para la Pachamama que nosotros valoramos mucho. Luego, el alcohol, los alcoholes, que para la Pacha son también muy importantes. Cuando nosotros vamos por el cerro para cuidarnos de la puna, para propiciar un buen camino, le entregamos nuestro acullico, unas hojitas de coca, si no, y si podemos, algo de alcohol. Los licores dulces se usan en este momento. Y estas bebidas nuevas, la cerveza, el vino, que generalmente se pueden trasladar a un pequeño vasito o se pueden echar directamente de la botella. Después vamos a brindar con la Pacha. Muy bien. Tenemos ahora entonces un elemento muy importante que nos ayuda en la altura, que además nos permite estar mucho tiempo sin tomar agua y sin comer, que son las sagradas hojas de la coca. Y luego, en este tiempo, se empezó a usar el cigarrillo. Si bien el tabaco es una planta de América, el cigarrillo ha banalizado una planta de poder. Y esto ha significado un gran perjuicio, un deterioro para la salud de mucha gente. De todas maneras, nosotros cuando tapemos el pozo vamos a ofrendar un cigarrillo también si queremos, porque la gente dice que a la Pacha se le ofrendan también los vicios. Entonces, la coca, el alcohol y el cigarrillo, además de cumplir con sus funciones, son considerados vicios. Entonces, nosotros después de darle de comer a la tierra,
nos vamos a comer nosotros. Como en este caso, no hay reunión comunitaria, solamente invocamos a la comida, suponiendo que ya pasó este día de confraternidad, este día de reunión, de alegría, de buenos propósitos, de pedirle a la Pacha mucho menos que ofrecerle, que pagarle a la Pacha, pagarle por todo lo que nos da, por todo lo que significa para nosotros, por esta necesidad que tenemos de prestarle atención, por esta necesidad de poner los pies en la tierra, los occidentales, los urbanos en especial. Tenemos esta cuestión de que vivimos muy mentalmente y es necesario trasladarnos a vivir enteramente como hijos de la Pachamama, sin necesidad de ser indios, sin necesidad de habitar en la montaña, pero sabiendo que si nos consideramos hijos de la Pacha y si sentimos que nuestra salud empieza por lo físico, pero que nace de lo espiritual. El cuerpo es la parte más densa del espíritu y el espíritu es la parte más sutil del cuerpo. Por lo tanto, la salud tiene que ser corporal, física, emocional, mental, espiritual, pero también social, ambiental y cósmica. Decimos entonces que somos hermanos de la estrella y Pachamama significa eso, es la madre tierra, pero Pacha es también tiempo. Entonces somos habitantes del tiempo, de este tiempo, con toda la responsabilidad que eso significa. Somos habitantes y constructores de nuestra época. Entonces, ser hijos de la Pachamama no significa ser indios, no significa estar un día al año en contacto con la Madre Tierra o con los rituales, si es que nos gustan. Significa hacernos cargo día tras día de cuidarla, de protegerla, de sentir que todo lo que nos da puede estar en peligro, de sentir que las epidemias, las pandemias, la deforestación, el extractivismo, el maltrato animal, la fumigación, tienen sus consecuencias o son consecuencias de nuestros procederes. Estar con la Pachamama significa justamente eso, hacernos cargo de la tierra, del tiempo y del espacio. Por eso yo digo que cuando un cometa aparece en el cielo, es un evento cósmico, pero también es un evento personal, porque me conmueve, porque me mueve hasta la última de las células, si es que soy sensible y si estoy atenta. Este será entonces un día para reflexionar sobre todas estas cosas, para cantar, para danzar, para tocar nuestros instrumentos. Y entonces, cuando ya el sol se está perdiendo, vamos a tapar el pozo. Y lo hacemos con una laja, con una piedra grande, que en este momento, después de haber ofrendado todos los presentes, en lo posible por pareja, vamos a depositar la piedra. No olvidemos que hubo tal vez asado, que hubo tal vez guisos, mazamorras, picantes, pistinchas, y que los perros, los animales, pueden venir a escarbar. Entonces ponemos una laja. Y en muchos casos,
la gente, además de la laja, hace un mojoncito. Es decir, que pone un alto de piedritas, si es posible, si tenemos al alcance, de piedritas claras, piedritas blancas, y si no, las piedras que podamos. Y entonces hacemos una montañita. Esta es una representación de nuestra pacha, de nuestros apus, de nuestros cerros. Entonces, cuando hemos armado nuestro mojoncito, yo les cuento que a este yo lo tengo normalmente en mi biblioteca, porque a mí me gusta estar todo el tiempo rodeada de los símbolos que me refuerzan, que me restituyen esta condición esencial de habitante de la tierra. Y entonces trato de tener mis símbolos, mis grafías, mis ollitas, hasta las cosas más cotidianas, de que todo el tiempo me recuerden que cada vez que consumo un plástico estoy atentando en contra de la pacha, que mis hábitos de consumo tienen que ver con esa salud que es ambiental, como decíamos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, como lo hace la gente moderna, digamos, más nueva, le vamos a ofrendar un cigarrillo. Muchos antiguos dicen que no, pero nosotros lo vamos a hacer porque consideramos que muchos de estos elementos modernos nos están hablando de un tiempo. Le pedimos a la Pachamama que los sacralice, que los vuelva sagrados, como lo es todo en la naturaleza, y que nos permita usarlos solamente en un marco justamente sagrado, no banalizarlos, porque puede tener graves consecuencias para nuestra salud. Y entonces vamos a hacer un brindis con la pacha. Y con ustedes, salud. Yo lo voy a hacer con vino. Ustedes pueden hacerlo con lo que quieran. Incluso en este momento se incorporó la caña con ruda, que viene desde el litoral, pero que también tiene ese sentido de protegernos de este mes de agosto, que es tan delicado para los cardíacos, en que vienen los vientos, en que la Pachamama descansa unos días y que después empezamos con las tareas de la siembra. Salud, entonces, con lo que ustedes tengan a mano, pero en una macetita, con un saumerio, con un saumo, como decimos nosotros, de coa, de ruda, de romero, de estoraque, de incienso, de mirra, de lo que quieran, pero sobre todo con la actitud de sentirnos fundamentalmente hijos y responsables de nuestra Pachamama. Gracias. Jesus.
madre, la tierra de ustedes, la tierra de los dioses. Yo soy el rico cántaro, yo siempre les daré comida. Pero ustedes son mi mejor fruto. Los abuelos, las abuelas, los hombres, las mujeres, los chicos. El fuego que jamás se apaga. Pero nunca se olviden que son mis hijos. Pero nunca se olviden que son mis hijos. Pero nunca se olviden que son mis hijos. Porque entonces puede haber oscuridad. Yo soy nacida en Salta, que concentra la mayor diversidad étnica del país. Pero, ¿quiénes son los que habitan en este momento Salta y por extensión los otros territorios? Empiezo por Salta. En Salta tenemos 3 zonas delimitadas con una geografía, con sus propias culturas y con sus habitantes y sus lenguas. En principio, el Gran Chaco, que nosotros compartimos con Santiago del Estero, Formosa, el Chaco, un poquitito de Tucumán y hasta un pedacito de Córdoba, y que también compartimos con Bolivia y con el Paraguay. Chaco viene de Chacu, que era un sistema de cacería, donde se encerraba a los camélidos, las vicuñas, las llamas, en fin, y se las esquilaba y se separaba para carne o para transporte las que eran indicadas para tal fin. Es decir, que no se mataba porque sí. Aún para la vicuña, cuya lana fue tan deseada, tan valorada, solamente se sacaba lo necesario y después, sabiendo que Coquena las protege, sabiendo que los númenes de la naturaleza están como centinelas resguardándolas, se las dejaba ir. Chaco significa eso, lugar en el que hay mucha cacería, lo que no significa que hasta este momento sea su verdad, porque el Chaco está deforestado, está fumigado, está habitado por gente que en muchos casos no quiere ser más un habitante primordial, gente cuya cultura ha sido estigmatizada, ha sido degradada, y entonces en muchos casos ellos quieren ser criollos o quieren habitar la ciudad y ser no más los pobladores dignos y los pobladores llenos de sabiduría de otra época. Entonces, en el Gran Chaco, ¿quiénes habitan? Pueblos de 3 troncos lingüísticos, el mataco-mataguayo o macá. Allí están los huichís, los macá en el Paraguay, los chorotes, montaraces y costeros, y los nibaclés o chulupíes, todos con sus propios idiomas, es decir,
cada uno de estos pueblos con sus idiomas propios, aunque el tronco lingüístico es el mismo. Es como si dijéramos el portugués, el italiano, el español, vienen de un mismo tronco, pero son distintos idiomas. Luego tenemos los descendientes del tronco lingüístico Toba Guaycurú, los tobas que ahora se llaman a sí mismo Com, y allí están los Pilagá, los Mocobíes. Este tronco lingüístico muy importante también dentro del Gran Chaco, también tenía sus propias lenguas, derivación de esto. Luego tenemos la gente que habita y que habitó desde hace mucho tiempo la selva. En la selva, que fue evangelizada por católicos, una gran diferencia, porque el Gran Chaco, sobre todo, estuvo evangelizado por los evangélicos llamados pentecostales, los anglicanos en principio, desde hace unos 100 años. Por eso la música está prohibida en el Chaco desde hace casi 100 años. Y las nuevas generaciones prácticamente no la conocen. Nosotros hicimos el camino de recuperar todo lo que fue posible y de convencer, de dignificar a los últimos maestros y llevarlos a las ciudades, porque en las comunidades está prohibida la música, a cantar. Y recorrimos buena parte del mundo haciendo esto. Como decía, en la selva están los chiriguanos, antiguos chaguancos le llamaban, y actuales aba guaraníes, los chané y los tapietes. Todos son hablantes del idioma chiriguano, que aunque los pueblos ya no se llaman así, porque decidieron tomar otra denominación para sí mismos, el idioma, porque fue estudiado por alemanes como idioma chiriguano, se sigue llamando chiriguano. El profesor Wolf Dietrich de Münster, Alemania, la profesora Bárbara Suchar de Bonn, son los que estudiaron este idioma de nuestros guaraníes andinos. Es un guaraní, pero tiene acento grave. Luego tenemos nuestra faja andina, nuestra faja de montaña, donde habitaban antiguamente y ahora sus descendientes y tal vez alguna rama que puede llegar a ser muy auténtica, ¿no? De los diaguitas o diaguitos calchaquíes o cacanos, donde habitaban también los atacameños y otros pueblos, una multitud de pueblos de culturas semejantes, con una gran oleada migratoria actual en el siglo pasado de aymaras y de quechuas, y con antiguas migraciones que están, por ejemplo, en Casabindo de estos pueblos. Es decir, que en Salta nosotros tenemos 9 pueblos indígenas, con sus idiomas, con sus cosmovisiones, con su sabiduría. Luego, en el país parece que ya hay más de 30. Esto significa que nosotros decimos que las órbitas vacías se vuelven a llenar de miradas, y entonces en Córdoba, por ejemplo, tenemos cerca de 30 comunidades comechingonas. En Mendoza tenemos los huarpes que se van cada vez reconociendo, autorreconociendo con más intensidad. Y tenemos los grupos ranqueles, los araucanos del sur, los mapuches, que de alguna manera son los descendientes o los llamados en Argentina mapuches, descendientes de la antigua Araucanía, los tehuelches que se creía que ya no existían más, pero resulta que sí existen, y los pueblos de Tierra del Fuego incluso. Es decir, que existe
una ansia de raíces en nuestro pueblo. Existe esta necesidad, estas ganas de reconocerse hijos de la tierra e hijos de los antiguos pobladores, aunque gran parte de nuestra sabiduría está todavía tapada, porque en algunos casos se puede recuperar, y si no, tal vez se puede reconstruir. De todas maneras, el que vino del otro lado del mar, el que tiene la piel del color del trigo y el cabello del color del sol, ¿es menos hijos de esta tierra? No, de ninguna manera. El que eligió habitar esta tierra legítimamente es su hijo si decide conjugar su destino con los habitantes de esta tierra y con la sabiduría de esta tierra, esa sabiduría que nos hace inexorablemente hijos de la tierra. Es decir, que no hay posibilidad legítima de habitar esta Argentina que tantas veces se dice que desciende de los barcos, si es que no nos hacemos hijos de este continente, de esta Pachamama, y si no nos hacemos protagonistas de su destino desde su raíz. Nosotros no podemos trasplantar una plantita sin la raíz. Esto es imposible. ¿Queremos poner solamente la flor o queremos hacer un encaje? ¿Queremos hacer una hibridación? Podemos llegar a hacerla, pero nos estamos ensamblando con la raíz que desde hace mucho tiempo está inmersa en la tierra. Yo los invito entonces a sentirse, a reconocerse habitantes primordiales, hijos, dueños del destino de este continente, de esta Argentina, el país que tiene nombre de plata, esta plata que nosotros usamos en situaciones ceremoniales, porque son las lágrimas de la luna, sin tener en cuenta a veces que esta plata vino de Potosí, del antiguo Pailabiri y de los cerros que fueron en algún momento puras galerías, como esqueletos, donde murieron millones de seres y desde donde se sacaba la plata que podía ser un puente entre Argentina y entre América y Europa. Entonces, para nosotros ceremonial, con mucho cuidado con el oro que era las lágrimas del sol en este caso, ¿no es cierto? Era de alguna manera suntuario, pero a nivel sagrado, que no fue usado jamás como moneda. Cómo hemos llegado a desacralizar y en convertir en valor de cambio nuestras bellezas, nuestras preciosuras sagradas. Cómo es que nos fuimos degradando para comercializar todo, para transformar todo en un valor de uso o un valor de cambio y no en un valor sagrado que nos ilumine, que nos proporcione sabiduría y que de alguna manera nos haga equipararnos con su dignidad y con el valor humano que conlleva cada una de estas piezas realizadas por orfebres, pero además sacada de las entrañas de la tierra por mineros, por generaciones de gente que no podía ver el sol para que nosotros tengamos objetos suntuarios. Seguramente no. Vamos a esta hermosa posibilidad de sentirnos hermanos, tal vez hermanos menores porque estamos hace menos tiempo en esta tierra,
de la antigua sabiduría de América. Y entonces nosotros sabemos que hay cosmovisiones, que hay una espiritualidad, que la música tiene un sentido, una razón de ser, que el tejido tiene un simbolismo que se escribe en los tejidos, sabiendo entonces que además las canciones tienen una significación, que la danza puede llegar a recrear un tiempo y a recrear un mundo, como el arete guasu entre los abaguaraníes y entre los chanés. Nosotros podemos llegar a recuperar la potencia prístina del principio, a recuperar ese poderío, esa potencia que nos hace creadores, que nos hace demiurgos, y entonces simplemente danzando hora tras hora somos capaces de dejar de ser parabetes. Parabete es pobre, no somos más pobres, somos danzantes, ricos de porfía, de encuentro, ricos de necesidad de consustanciarnos con el antepasado, con el animal que habita bajo de la máscara. Y así, para el Catinaj también, estas danzas que hacían, estos encuentros de la abundancia que hacían nuestros hermanos del pueblo Huichí, del pueblo Chorote, y digo hacían porque esto está prohibido, ya no se hace más. El último Catinaj lo hicimos en el 2006 y entonces vimos cómo es posible hablar y danzar para los dueños de los animales, para que ellos entreguen uno de sus hijos para que la familia pueda comer. Y entonces cantamos al dueño de los osos meleros, al dueño de las corzuelas, y también le pedimos permiso al dueño de los palos y al dueño de los peces para sacar un pez o para sacar un árbol. Este mundo totalmente sagrado, este mundo de comunicación con la estrella, con el árbol, con la piedra, con los signos y con el lenguaje que nos daba la naturaleza, está todavía vivo en muchos de los habitantes de los pueblos primordiales y está vivo en nuestros ancestros y en nuestros genes para ser redescubierto y revivido por nosotros. Así podemos comprender el idioma del viento, podemos hacernos hermanos de la tormenta, podemos cantar un himno para las plantas, para que ellas ofrenden su poder para alguna de nuestras dolencias, y así podemos hablar con los animales y podemos encontrar un sentido en el rastro de la serpiente, en el trinar del pájaro, en el anidar de una gallina. Entonces todo cobra otra significación y el mundo está lleno de mensajes y está lleno de un vocabulario y de una significación que nos hace mucho más profundos y mucho más altos. ¿Por qué me dediqué y me dedico a recuperar los antiguos cantos, la espiritualidad y la llamada arte o el llamado arte o las llamadas expresiones artísticas, que para nuestros pueblos no lo eran? Esto es una concepción occidental. ¿Por qué? Bueno, en principio fue escuchar de mi abuelo guaraní las canciones en ese dulcísimo idioma. Él había sido boyerito, ni siquiera arriero, caminaba
con los bueyes desde Corrientes hasta Entre Ríos, llevando el ganado. Y tenía una guitarra, clavija de palo. Era un mestizo guaraní. Y él hablaba el dulce idioma que nunca quiso enseñarme. Mi abuela decía, enseñarle a los chicos cosas que sirvan. Esto no sirve para nada. Y entonces fue cuando yo comencé a sentir que quería ese idioma y que quería recuperar las creencias, la sapiencia de mis abuelas calchaquíes que hilaban vicuña. ¿Para qué? Para nuestros chalecos, camperas, ponchos, calzones, como pantalones, me decían mis tías abuelas. ¿De vicuña? Y sí, mija, si no teníamos otra cosa. Todavía espero acceder algún día a un poncho de vicuña, más allá de estos que tengo de más de 100 años, que son chalinas, carcomidas por el tiempo y por las polillas. Yo quería recuperar esta sabiduría y quería cantar. Desde chiquita canté, desde los 3 años, y quería bailar, pero quería las canciones indígenas y las danzas indígenas, y no había. Conocíamos las cosas del folclore o de las expresiones de raíz folclórica, pero no había nada indígena. Y empecé a irme a la frontera donde tenía una tía que trabajaba como maestra de criollos, porque los indígenas no iban a la misma escuela que los criollos, pero habitaban ahí cerquita, en el norte, cerca de la frontera con Bolivia, en Pocitos, pueblo que está tan duramente sitiado en este momento por las vallas, porque por este contacto con la frontera, muy amenazado en este momento por estas endemias, pandemias. Bueno, empecé con mis tías, tenía otras tías que trabajaban en Tartagal, y entonces a tratar de acercarme, pero no me era posible. Ellos hablaban otro idioma y los criollos no se juntaban con ellos. Yo los veía caminar, sentía que acariciaban la tierra, se deslizaban sin herirla. Sentía tan diferente esto del malambo, que a mí me gustaba y que yo lo bailaba, ¿no? Pero esto de las botas y de los pies desnudos, sentía que su tiempo era tan otro, mirando los árboles, escuchando el zumbido de la abeja, comunicándose, no sé si por las miradas o por los oídos, con los pájaros. Estuve varios años, como 5, hasta que ya a los 17 conseguí ir a una fiesta, a un carnaval, le llamaban, de los chanés, desde los 13 que estaba tratando de acercarme. Y cuando llegué, ellos estaban bailando al son de angúas de los tambores y de temimbuis, la flauta, que se enriedan como lianas en el corazón, y la gente danzando, circulares, circulares. Y yo sentí, cuando los escuché, que estaba conociendo mi verdadero tiempo, porque siempre me había sentido morena, poquita cosa, flaca y de familia pobre, y no sentía que fuera considerada legítimamente una igual entre la gente de piel clara. Y siempre mi infancia estuvo de alguna manera acechada por este sentimiento de inferioridad que teníamos y que tenemos todavía en algunos aspectos muchos mestizos de piel oscura.
Cuando sentí que había encontrado mi verdadero tiempo, no quise irme nunca más. El verdadero tiempo es el arete guasu. Ara es tiempo, dimensión, infinito. Ete es el superlativo, es el tiempo superlativo, pero además es guasu, el infinito tiempo superlativo. Cuán poderoso es ese tiempo que es superlativo, que permite ser recreado desde nuestra diafanidad, desde nuestra pureza, que nosotros somos capaces de conquistar cuando danzamos con nuestra comunidad, que está compuesta por la gente, claro, pero por los animales que aparecen luciendo una máscara, y por nuestros antepasados que vienen también en forma de añas, que son las máscaras con esa prolongación hacia arriba, ese yelmo que tienen los chanés en especial, que son de Yuchán, y también los guaraníes, que en muchos casos son de cartón, o son unas alas de cuervo. Son las alas que nos llevan hacia otro mundo, un mundo nuevo, un mundo primordial, con toda esa posibilidad de desarrollo. Es lo que la física cuántica dice que está en el caos, o que está en algún lugar del espacio donde están todas las posibilidades. Nuestra gente esto lo sabía desde hace mucho tiempo. Entonces nosotros solamente teníamos que llegar a un estado de conciencia, a un estado del corazón que nos permita tener esa pureza y entre todos generar un nuevo tiempo en que la desconfianza no existe, en que no existe el cansancio, en que no existen nuestras ropas raídas. Somos habitantes llenos de posibilidades, llenos de fuerza, llenos de hermandad, llenos de esperanza, de ganas y de necesidad de crear cada vez un tiempo nuevo. Yo sentí entonces que era un habitante del verdadero tiempo. Sigo siéndolo cada vez para el carnaval, cuando tenemos que enterrar con la gente andina, y cada vez en el arete guasu, cuando tenemos que arrojar nuestras máscaras al río, nuestras bellísimas máscaras. Fíjense ustedes lo que significa estos maravillosos objetos de arte, ser entregados al río, a la Pachamama, porque nuestro arte tal vez es efímero, como lo somos nosotros. Y entonces volver desde el inicio de los tiempos a transitar el año para merecernos después un arete guasu, un tiempo en el que la conjunción es una y es absoluta con los animales bajo las máscaras, con los antepasados en forma de añas, con el mundo vegetal que viene en las lianas en que se envuelven los añas, los antepasados. Tenemos que merecernos ser habitantes del verdadero tiempo, o ser habitantes de un tiempo primordial, o ser habitantes de la Pachamama. Entonces, yo siento un júbilo, una celebración en mi alma cuando miro el camino hacia atrás y comprendo lo que voy conquistando. Nuestra conquista no es territorial. En muchos casos, el territorio es absolutamente imprescindible para desarrollarnos, pero no queremos territorios porque sí. Muchas veces, para la antigua concepción de la conquista, incluso el cuerpo de la mujer era una extensión del territorio, y entonces la conquista avanzaba sobre extensiones de tierra y sobre extensiones humanas, y la mujer era un apéndice del territorio. Yo soy mujer y sufrí también este poderío de una sociedad patriarcal, pero también supe lo que era desde la infancia, pasito a paso, irme reconociendo, irme valorizando,
irme conquistando, saber que hemos recorrido más de 30 países en el mundo y que muchos nos han aplaudido, han llorado con nuestras expresiones, con los maestros huichís, con los maestros chorotes, con los maestros guaraníes, abaguaraníes o chanés, y que además nos han considerado iguales, nos han hecho sentir iguales en teatros clásicos, en museos importantísimos, en recepciones de diplomáticos. Necesitábamos todo eso para sentirnos legítimos habitantes de nuestra tierra. Tal vez para nosotros, que venimos de un tiempo en que la comunicación no era la que existe ahora, en que yo no tenía la posibilidad de hacer una pachamama de escritorio o de abrazarme con multitud de gente que no conozco. Así, este tiempo tan difícil, tan lleno de amenaza, tal vez pueda ser el incentivo para que en nuestros corazones comencemos a vivir un verdadero tiempo, para que aprendamos a inaugurarnos cada día con todas las ansias, con las ganas, con la necesidad de ser hijos de esta tierra y de sentir hermanos a todos sus habitantes, de sentir parte nuestra al vegetal, al animal, al viento, a la estrella y a la piedra, sabiendo que nuestra relación con ellos determinará seguramente la vida de mis hijos, de mis nietos y de las futuras generaciones. Muchas gracias y feliz inicio de un verdadero tiempo en el corazón.